Buenos hombres de Dios hoy han llevado reformas a esta generación y dejado buenas cosas para la próxima, pero también están abriendo la puerta a una adoración no regulada, a una nueva perspectiva con respecto a la ley moral y al día del Señor, nuevas perspectivas con respecto al continuismo, amistades con ministerios mundanos, ministerios que no se conforman a la palabra. Ellos están dejándonos un legado de una nueva manera de concebir la iglesia, la predicación, el púlpito y hasta el rol de la mujer en la iglesia. Hermanos, ya el daño está hecho. Pero ellos continúan parados frente a la puerta que han abierto. Mi pregunta es, cuando ya no estés tú sosteniendo la puerta, ¿qué va a hacer la segunda generación? La va a abrir. Y el otro la abrirá más y el otro arrancará la puerta y la quemará en el altar del mundo. Eso ya nos pasó. No es nuevo, es bíblico. Ellos quizá no saben, estos nuevos reformados quizá no saben que sus pecados ya los superaron, que ellos ya no tienen control de la puerta, ya la puerta se abrió. ¿Qué pasará con la segunda generación de reforma en nuestro país? No habíamos terminado de pegar la puerta. Y ya está arrancada. No habíamos aprendido a hacer las planas de sola escritura, cuando ya estamos aprendiendo otro lenguaje reformado. Quizá en tu país, si vienes de otro país, sea distinto. Pero aquí eso es lo que está pasando. Hombres de Dios han dejado su piel para reformar la iglesia en Colombia. Pero si tú has venido a la reforma en los últimos 8 o 10 años, vas a saber que la mayoría de iglesias fundadas en ese periodo de tiempo no son reformadas. Son neocalvinistas. Metafóricamente hablando, puedes dejar a los sodomitas diezmados, puedes dejar pocos lugares altos, puedes hacer pequeñas alianzas estratégicas. Eso no quedará así. Eso ya es muy malo lo que está pasando hoy. Para los intereses de ver la palabra de Dios brillar en nuestras tierras. Pero ¿qué haremos cuando esos hombres que han abierto la puerta medianamente ya no estén? Se esfumará la procura de una iglesia verdaderamente reformada, de acuerdo a la palabra de Dios. Te ruego que mires, por favor, hacia dónde se está dirigiendo esta nueva reforma. ¿Esa es la reforma que le quieres dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿Una reforma que se parece al mundo en su estructura? ¿Quieres dejar una reforma de vuelta al carismatismo? ¿Eso quieres hacer contigo mismo, con tus hijos? ¿No tienes compasión de tus nietos? Todavía tienes el sabor amargo en la boca de lo que es estar bajo organizaciones no bíblicas. ¿Por qué querer para tus hijos y tus nietos que beban lo que todavía te es amargo a ti? Por falta de carácter, de valentía, de seriedad a la hora de reformar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tú qué ves la reforma nueva? Esa reforma de celebridades, nombres, marcas, cantantes, conferencias. Porque ahora tenemos grupos de cantantes estandarizados en Latinoamérica que nos enseñan a la reforma, cómo cantar, cómo adorar. Ministerios para eclesiales. Te pregunto, como hombre, como creyente, ¿ves una iglesia más santa? ¿Ves una iglesia más reformada? ¿Ves tus propios miembros de la iglesia ir en la búsqueda de Dios y de la reforma de sus familias, de sus propias personas? Si tú vives en este país, tendrás que decir no
No lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos llevando la reforma hasta donde debe ir. Porque tenemos lugares altos aún. Porque no todos los sodomitas han sido desterrados. Metafóricamente hablando. ¿Ves la iglesia más fortalecida? ¿Hay más evangelismo? ¿Cómo están tus reuniones de oración? ¿Cómo ves a tu gente con respecto a la ley moral, al día del Señor? Déjame terminar con esto. Aproximadamente 220 años después de Roboam, 200 años después de Asa, Dios levantó un hombre llamado Ezequías. Y escucha, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto es una reforma completa. Ezequías no fue perfecto, pero fue un reformador fiel, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Qué reforma quieres tú? ¿La de Asa o la de Ezequías? ¿Es necesaria una nueva reforma? No, mis hermanos. Necesitamos volver a un entendimiento real y profundo, a una aplicación piadosa de todos los principios bíblicos, en doctrina, en práctica, en todas las áreas. No necesitamos elementos extraños a la palabra de Dios, sino su palabra aplicada por el Espíritu. Señor, haz resplandecer tu obra en estos tiempos. En estos tiempos, hazla conocer. Debería ser nuestra oración.